¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta reunión de varones en Centro Familiar Cristiano. Sabemos que este es un tiempo dedicado para nosotros, pero también sabemos que hay mujeres, que hay jóvenes que se conectan y sean todos bienvenidos. Bien, en esta noche vamos a hablar de un tema un poquito a veces difícil de entender, pero en el cual sabemos que hay una bendición muy grande. Le hemos puesto por nombre Hombres Libres. Vamos a hablar un poquito de esa libertad que el Señor nos ha dado y vamos a hacer primeramente una oración para poder iniciar y hablar y desarrollar el tema de esta noche. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que están conectados, gracias porque tú traes bendición a sus vidas, porque día a día podemos darnos cuenta del cuidado que tienes de nosotros, de nuestras familias, de la bendición que tienes en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, oh Padre, porque en este momento, ahí a la distancia, tú traes bendición a cada uno de los que están ya conectados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien. Como dijimos, vamos a hablar de los hombres libres, es el título, y vamos a comenzar tocando un pasaje muy interesante que se encuentra en Juan 8, 31 al 28. Me voy a permitir darle lectura para que lo puedas tener presente. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y empieza a desarrollarse este tema de la libertad, y es muy interesante. En la libertad la Biblia tiene un significado profundo que va más allá de una simple ausencia de restricciones físicas. A veces pensamos que el ser libre significa poder hacer todo aquello que no nos es permitido. Cuando no somos libres tenemos: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas aquello. Y la verdad que la palabra libertad se refiere a esa liberación del pecado, se refiere a esa esclavitud espiritual en la cual nos podríamos encontrar y poder vivir en verdad y en el amor de Dios. Y esa libertad es de la cual nosotros vamos a hablar en esta noche. También podemos decir que
la libertad en la Biblia implica elegir el bien. Es una elección, elegir el bien, servir a Dios y a los demás y vivir en armonía con su voluntad. A veces pareciera que es todo lo contrario, nos sentimos ahogados, nos sentimos con el pie que alguien nos estuviera aplastando, nos sentimos obligados a hacer cosas que no queremos hacer, pero como somos espirituales lo hacemos para quedar bien. Pero vamos a darnos cuenta que esta libertad tampoco es una licencia para el pecado. Bueno, ya soy libre y entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, 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 no. De esa libertad no estamos hablando. De esa libertad que tiene licencia para el pecado, no. Sino una oportunidad para amar y servir a Cristo y a su iglesia, al ministerio en el cual tú te puedas encontrar. Eso de libertad, ¿qué implica? ¿Qué implica en nuestras vidas? O lo que deberíamos de estar haciendo es lo que vamos a ver brevemente. Cristo podemos darnos cuenta que tenemos una libertad del pecado. Anteriormente, cuando el hombre fue encontrado en desobediencia a todo lo que Dios había ordenado para su vida, en ese momento entró en su vida el pecado por la condenación o la desobediencia del hombre allá en el jardín del Edén. Nos damos cuenta que la libertad del pecado implica que Cristo nos libera de esa condena y el poder del pecado. A través de Jesucristo nosotros encontramos esa libertad al pecado, esa libertad al poder del pecado, permitiéndonos vivir una vida renovada, una vida transformada, una vida cambiada. Pero es muy importante el poder entender esa libertad como aquello que nos va a permitir vivir de una manera que nos una más a Dios, que nos da el encuentro para con Dios y saber que es Dios el que se está agradando de nosotros. También debemos de entender que nosotros somos libres para servir. ¿Libres para servir? Sí. En esa libertad no es para satisfacer deseos egoístas, sino para servir a Dios y a los demás por amor. Mira, anteriormente se daba mucho el caso de los esclavos. El esclavo, cuando tenía que cumplir cierto tiempo y llegado su tiempo de esclavitud, podía tener su carta de libertad. Para poder obtener esa carta de libertad había que pasar varios requisitos. Una vez pasados los requisitos, llegaba el momento esperado y llegaba el día en el cual iba a obtener su libertad. Contaba los meses, contaba los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los minutos, para poder ser declarado libre. Pero resulta ser que lo único que había aprendido era ser esclavo. No tenía ninguna posición, no tenía ninguna casa, toda su familia estaba como esclavo. Entonces, cuando encontraba esa libertad, iba hasta la puerta y llegaba, se asomaba, daba un paso afuera de la casa de su señor y en ese momento entendía o comprendía que no había tal libertad. ¿Por qué? Porque no sabía hacer otra cosa más que ser esclavo. No sabía hacer otra cosa más que vivir en esclavitud. En ese momento, él renuncia, por así decirlo, a esa libertad y se regresa delante de su Señor y le dice: yo vengo a entregarme a ti, a tu servicio, por voluntad propia. En ese momento deja de ser esclavo al pecado y comienza a ser un esclavo a esa libertad, una persona en libertad, una persona por la cual comienza a servir a Dios. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos para con los otros. Y eso de servicio, nosotros debemos de aprender que al momento de estar sirviendo, tú estás dando un ejemplo o un testimonio de esa libertad a la cual fuiste llamado.
Y hoy en día es muy importante el aprender a vivir de acuerdo a esa libertad, de vivir de acuerdo a lo que Dios ha marcado en nuestras vidas y cómo nos enseña la palabra que debemos de aprender a tener una relación, de aprender a tener un estado en el cual podamos vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada, de acuerdo a lo que Dios ha puesto para nosotros. Entonces, fíjate lo que dice Gálatas, este pasaje que acabamos de leer, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué fácil es poder decir, soy libre, pero hago lo que yo quiera. Eso no se llama libertad. Soy libre, pero tomo mis propias decisiones. Soy libre, pero no está mal lo que estoy haciendo. Soy libre, pero así me ama Dios. La libertad que tenemos es para poder servir unos a otros, para poder gozar del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y mantenernos de acuerdo a esa libertad a la que hemos sido llamados. Entonces, por eso se cumple el pasaje de Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tú y yo hemos sido llamados a vivir en libertad, en esa libertad que nos da la ocasión de amar a Dios sobre todas las cosas, nos da el amor los unos a los otros y nos da los elementos para servir a nuestro prójimo, a la persona que está a nuestro lado. Fíjate cómo también esa libertad nos da los elementos para poder amar. La libertad en Cristo nos capacita para amar a Dios. Porque nadie te obliga a amar a Dios. Nadie te está apuntando con un arma, nadie te está obligando, nadie está haciendo nada para que tú vengas delante de Dios y trates de justificarte, trates de hacer algo. No, la libertad en Cristo nos capacita para amar a Dios y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, reflejando el carácter de Cristo. A eso hemos sido llamados, a reflejar el carácter de Cristo. ¿Sí? Por esa razón decimos que somos llamados a libertad para amar, para poder tener ese encuentro con nuestro Creador, para poder tener esa certeza, esa seguridad de que es Dios el que ocupa el primer lugar. Tenemos esa libertad según el Espíritu. Fíjate lo que dice en Gálatas 5:23, cuando dice que hemos sido llamados para producir frutos en el Espíritu, esos frutos que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y a eso es a lo que cada uno de nosotros somos llamados cuando vivimos en libertad. Porque si vivimos en libertad por el Espíritu, debemos de aprender a conocer al Espíritu y cómo nos llama a vivir de acuerdo a todas estas características que Dios marcó para nuestras vidas. Repito nuevamente, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades que Jesucristo marcó para nosotros, para vivir de acuerdo a lo que Él ya estableció. No solamente eso, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad conlleva una responsabilidad. ¿Por qué decimos que conlleva una responsabilidad? Porque esa libertad de la cual estamos hablando nos lleva a una libertad que es verdadera, a una libertad que produce fruto, a una libertad que no nos va a dejar atrás, sino por el contrario, nos va a llenar de esa alegría, de esa paz, de esa seguridad, que la cual Dios nos ha permitido tener a través de su sacrificio, a través de la muerte en la cruz. Pero no solamente eso, sino que Gálatas 5:13 nos dice que aunque somos libres, no debemos de usar nuestra libertad como pretexto para la carne.
No usar la libertad como pretexto para la carne suena un término muy halagador o muy prometedor, porque nosotros somos llamados a vivir en libertad, no como pretexto para la carne, sino como una oportunidad para servirnos los unos a los otros en amor. Qué importante es que aprendamos a servirnos los unos a los otros, porque de esa manera estamos demostrando esa libertad que Dios ha traído a nuestras vidas, esa libertad a través de la cual podemos darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros y la manera en cómo Dios está tratando hacia nuestras vidas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A veces nos podemos quedar con una palabra, con una experiencia, con algo que conocemos en cuanto a la libertad y ya queremos hacer la fiesta, ya queremos transformar el entorno, ya queremos ir y venir, ya queremos hacer muchas cosas. Pero la verdad es que cada uno de nosotros debemos de ser así como dice el escritor en Gálatas: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Las áreas de nuestra vida que son edificadas por Dios son en las cuales nosotros nos debemos de comprometer y de llevar nuestro cuerpo a ese sacrificio vivo, a esa seguridad, a esa libertad en la cual el Señor Jesucristo nos ha demandado vivir, nos ha dicho que debemos de caminar, nos da esa seguridad, esa certeza de que tú, oh Dios, estás haciendo grandes y maravillosas cosas. Entonces, ya que una vez que hemos dicho que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ten por seguro que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros la que nos va a dar esa seguridad, esa certeza, esa veracidad de que el Señor está habitando en nosotros y por nosotros. Ahora, ¿qué es lo más importante para poder continuar con esa certeza de que estamos viviendo para el Señor, de que vivimos para Dios? Y es que en ese pasaje que leímos al inicio, ellos argumentaron algo pues hasta cierto punto muy serio, muy importante. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No olvidemos que cada uno de nosotros fuimos sanados, fuimos perdonados, porque Jesucristo vino a morir por nosotros y muerte en la cruz. Y ese mismo cuidado es el que Dios ha tenido por nosotros, a recordarnos día a día que Él murió por nosotros, que Él murió por nuestros pecados y que ahora tenemos esa promesa de vida. Entonces, al caminar hacia la promesa, al caminar hacia lo que Dios ha preparado, nosotros vamos a tener muy en claro lo que Dios está demandando para cada uno de nosotros. No sabemos si es tiempo, no sabemos si son riquezas, no sabemos si es estandartes, no sabemos lo que tenga que ser, pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros podemos vivir en esa libertad del pecado, viviendo una vida renovada. Ya no más vivir para el pecado, ya no más, dirían por ahí, se me chispoteó. No, ya no. Ya no más todo aquello que me puede estar alejando del Señor. Ya no más todo aquello que no me permite tener un encuentro con mi Dios. Es esa libertad del pecado. Somos llamados a servir y en esa libertad vamos a poder entender y comprender muchas cosas a las cuales Dios nos llamó y nos dijo, somos llamados a vivir en libertad. Y tú y yo tenemos esa certeza, esa seguridad de que somos llamados a vivir en la libertad, que ya no el pecado nos está gobernando, que ya no el pecado es el que está haciendo presa de nosotros, sino por el contrario, somos libres al pecado y tenemos que vivir y entender esa convicción en nuestras vidas. Esta libertad no es para satisfacer deseos egoístas, sino para servir a Dios y a los demás por amor. Entonces, si entendemos bien, Cristo nos ha liberado de toda condena y ha depositado en nosotros el poder del pecado
permitiéndonos tener una vida renovada, permitiéndonos tener una vida transformada, permitiéndonos tener una vida con cambios indescriptibles. Y cada uno de nosotros vivir de acuerdo a lo que está en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, ese es el propósito de nuestra vida, vivir en esa libertad que solamente el Señor Jesucristo pudo darnos, que solamente Él estuvo dispuesto a entregarnos de una manera milagrosa, de una manera increíble. ¿Por qué? Porque somos personas que han aprendido a depender de Dios. Somos personas que hemos aprendido a conocer y a entender lo que Dios tiene para nosotros. Somos personas que somos llamados a servir en esa libertad. No que de momento pueda seguir yo con una exposición y que aquí y allá y más allá. No, somos llamados para vivir en esa dirección, en ese servicio que el Señor ha dado, y cada uno de nosotros debemos de atender esa libertad para amar que Dios ha dado a nuestras vidas. Esa libertad en Cristo nos va a dar la capacidad para amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, reflejando el carácter de Cristo. Entonces, si vamos a reflejar el carácter de Cristo, eso significa que vamos a vernos unos a otros y siendo especiales los unos para con los otros, y siendo un solo cuerpo, y siendo una sola carne, y siendo un solo espíritu, vamos a entender lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Vamos a darnos cuenta de lo que Dios ha dicho que haría acerca de nosotros y que vamos a poder ver con nuestra propia vista, vamos a poder ver de acuerdo a lo que Él ha diseñado para nosotros. Entonces, en esa libertad nos vamos a dar cuenta que debemos de aprender a estar firmes de acuerdo al llamado que Dios ha hecho de nuestras vidas. Un llamado en el cual nos ha involucrado, un llamado en el cual, a través del cual Dios ha traído bendición a nuestras vidas, un pacto a través del cual el Señor está derramando de su gracia sobre nosotros, y cada uno de nosotros vamos a poder aprender cada día más y más en cuanto al Señor. Mira, hablando de la libertad, en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que Dios ha otorgado esa libertad a cualquier opresión, a cualquier problema, a cualquier área que nosotros pudiéramos estar fallando, pudiéramos estar siendo vencidos, pudiéramos estar atormentados. Cada uno de nosotros podemos ocuparnos sabiendo que Dios nos ha llamado a esta libertad. En 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces debemos de aprender y continuar observando lo que Dios tiene para con nosotros. Es esa licencia que Dios ha preparado para nosotros. Es ese pase, que es ese cariño, que es ese amor, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y poder ver así la oportunidad que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. Mira, si algo va a impactar a las naciones, es nuestra conquista de amor. Si algo va a poder ser reclamado por parte de Dios, eso significa que estamos haciendo las cosas bien, que Dios está tomando el primer lugar de nuestras vidas y que cada uno de nosotros hemos decidido, sí, hemos decidido entregar nuestras vidas al Señor. Así como lo hicieron esas personas, los sacerdotes, de irnos a dejar en un momento dado, de darnos las oportunidades, de darnos las enseñanzas, de darnos lo que necesitamos. Ahora es el momento de aprender a obedecer y a seguir los pasos que los padres de la fe nos dejaron en su tiempo, que los que han estado esperando nos dejaron en su momento, y eso significa que tú estás dando pasos firmes, pasos seguros, pasos a través de los cuales nada ni nadie te va a poder engañar. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mira, hay pláticas que no nos edifican.
Hay lugares que no nos edifican. Hay amistades que no nos edifican. Hay trabajos que no nos edifican. Y todo esto nos debe de aprender, de enseñar que Dios ha marcado el rumbo para vivir en esa libertad que solamente Cristo nos da. No viviendo para el pecado, no teniendo la creencia de que, soy libre, además Dios me va a perdonar. No, no tenemos la vida comprada. No sabemos lo que va a suceder en los próximos días. No sabemos lo que el Señor estará haciendo para con nosotros. Lo que sí sabemos es que Dios ha preparado el mejor lugar para que tú y yo podamos caminar un hogar de armonía, un hogar de verdad, un hogar en el cual podamos saber y reconocer que lo que Dios está haciendo es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar y que vamos a seguir avanzando y que vamos a seguir caminando con esa certeza, con esa seguridad de que Dios está al pendiente escuchándonos. Esa libertad en Cristo no es una licencia para el pecado, sino es una invitación a vivir una transformación llena de amor y sirviendo a Dios y a los demás. No necesariamente necesitas una iglesia con esas magnitudes y decir, ahí es el lugar donde yo voy a bendecir tu nombre. No, es en lo que Dios ha marcado en tu corazón, sabiendo escuchar la voz de Dios y sabiendo qué es lo que tú tienes preparado. Pues bien, vienen cosas muy grandes. Aprendamos a vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Vienen cosas extremas. Aprendamos a vivir en esa libertad que Dios ha dado a nuestras vidas. Aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, a vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Te agradecemos, oh Señor, podemos decirle todos los días, porque hoy soy libre, no soy esclavo al pecado, y como no soy esclavo al pecado, no sirvo al pecado. A eso nos llamó el Señor. A esa verdad nos está llamando día a día, a ser libres del pecado, a vivir en esa libertad que solamente el Señor puede darnos. La invitación está hecha. Vivamos de acuerdo a la libertad que el Señor nos ha dado. Vivamos de acuerdo a los principios contenidos en la Escritura que han roto cadenas. Y vivamos en la libertad que solamente Dios puede habernos dado. En esa libertad que pueda transformar nuestras vidas, que pueda haber un cambio sustancial, pero sobre todas las cosas, que nuestra vida esté agrandando a Dios al 100%. Que podamos así con esos deseos, con esos anhelos de poder estar en algún lugar, de poder ir a algún lugar, con ese ahínco, con ese anhelo, vamos a poder acercarnos delante de la presencia de Dios y decirle, aquí estoy yo, Dios, envíame a mí y veremos qué cosas grandes van a suceder con nosotros y a través de nosotros. Tan solamente aprendamos a vivir en obediencia, aprendamos a vivir en seguridad, en certeza, porque es Dios aquel que está trayendo esa confianza, esa seguridad, esa certeza de atraernos hacia Él y servir en amor a los que nos rodean y darnos el todo a los que están a nuestro lado, pero sobre todas las cosas, amando a Dios en todo momento y en todo lugar. Seamos esos hombres victoriosos, esos hombres libres, esos hombres a los cuales Dios nos ha cambiado, a los cuales Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas, a los cuales podemos decir en esta tarde, en esta noche, Señor, gracias por la libertad. Gracias porque me has hecho un hombre libre. Gracias porque me has dado esa certeza de cambio, esa certeza de seguridad, esa certeza de confianza, sabiendo que tú has traído a nuestras vidas el cambio que tanto hemos estado buscando. Y así como muchos se han ido, dales esa certeza. Así como muchos se han despedido, atráelos otra vez a ti, oh Señor, y que juntos podamos buscar lo que tú has dado, lo que tú has hecho,
reconociendo tu favor y tu misericordia bajo todo tiempo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, hombres libres a vivir en esa libertad. Libertad en su trabajo, libertad en su casa, libertad con su familia, donde quiera que te encuentres. Fuiste llamado a ser libre. Vamos a vivir en esa libertad sabiendo que Dios está presente y vamos a vivir de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros y vamos a vivir amándonos y sirviéndonos los unos a los otros. Dios te bendiga, tengas una excelente noche, tengas un excelente día el día de mañana y mientras nos vemos, aquí vamos a estar sirviendo al Señor en todo momento. Bendiciones.